Bienvenidos al ciclo de nivelación a la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia. Este eje temático corresponde a Introducción al estudio de la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia y en la unidad número 1 vamos a ver la enseñanza de la Kinesiología y Fisioterapia. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas estudiantes. La unidad número 1 tiene como objetivos conocer la historia de la Universidad Nacional de Córdoba, su organización, gobierno y gestión, reconocer el objetivo del estudio de la kinesiología y fisioterapia y sus áreas de trabajo profesional, identificar las incumbencias y competencias del licenciado en kinesiología y fisioterapia. Los contenidos que vamos a abordar serán la universidad, reseña histórica, historia de la Facultad de Ciencias Médicas, historia de la kinesiología, la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, la Universidad Contemporánea, funciones de la universidad, estructura de gobierno, currículum de la carrera de la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, plan de estudios, formación profesional del licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, campo laboral, áreas disciplinares, incumbencias, competencias y marcos. Etimológicamente, la palabra universidad proviene del latín universitas y está compuesta de unus, que es uno, vertere, doblar, desviar, hacer girar, y tad denota una cualidad. Esto quiere decir una cualidad de girar hacia uno o cualidad de desviar en uno. Universitas se usó para designar cualquier asociación o comunidad orientada hacia una meta común. Se entiende por universidad la institución cultural o escuela de grado superior, que aspiraba a abarcar la universalidad del saber y de la cultura. Está plantada en un estudio superior de una enseñanza sistematizada y es la encargada de formar a los futuros profesionales, teniendo en cuenta que estos no solamente deben ser especialistas en sus respectivas áreas de conocimiento, sino también deben ser individuos con una formación integral y consciente de su responsabilidad social, según versa Achilles Gay. Las primeras universidades de la Edad Media fueron Bolonia, Oxford, Cambridge, Padua y París, y fueron llamadas Universidades Magistrorum y Scholarium, o sea, asociación de maestros y alumnos. Vamos a comenzar haciendo una reseña histórica de la Universidad Nacional de Córdoba, que se remonta al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo, cuyos alumnos principalmente eran religiosos de esa orden que recibían clases de filosofía y teología. Este establecimiento de elevada categoría intelectual fue la base de la futura universidad. Bajo la tutela de los jesuitas y el impulso del obispo Juan Fernando de Trejo y Sanabria, en 1613, aunque no estaba autorizado para otorgar títulos de grado, se iniciaron los estudios superiores en este Colegio Máximo de Córdoba. El Papa Gregorio XV, el 8 de agosto de 1621, otorgó al Colegio Máximo la facultad de conferir títulos de grado, lo que fue ratificado por el monarca Felipe IV a través de la Real Cédula el día 2 de febrero de 1622. A mediados de abril de ese año, llegó a Córdoba un documento y el principal de la compañía, Pedro de Oñate, con el acuerdo de los catedráticos, declaró inaugurada la universidad. Oñate va a redactar un reglamento del organismo cuyos títulos tenían una validez oficial. Es así el nacimiento de la Universidad Nacional de Córdoba, familiarmente llamada Casa de Trejo.
y comenzó la historia de la educación superior en la República Argentina. Los jesuitas tuvieron a cargo la universidad hasta 1767, cuando fueron expulsados por el rey Carlos III. Así, la dirección de la Casa de Trejo pasó a manos de los franciscanos. Durante el siglo y medio en que se extendió la administración jesuita, la misma tuvo un perfil que fue exclusivamente teológico-filosófico. Vinculados a la universidad estaban los colegios mayores, entre los que cabe mencionar, por ejemplo, al Montserrat. A fines del siglo XVIII, por disposición del virrey Nicolás Antonio de Arredondo, se incorporan los estudios de leyes. Esto marcó el nacimiento de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales en 1791, donde Córdoba, tras un siglo y medio de existencia de nuestra universidad, dejaba de ser exclusivamente teológica. Poco antes de terminar el siglo, la sociedad iba a recibir los primeros graduados en leyes. Es importante el año 1791 porque comienza la universidad un proceso de secularización. El clero secular es un conjunto de sacerdotes y diáconos de la Iglesia Católica que ejercen un ministro de una diócesis y en una parroquia sin pertenecer a la comunidad de religiosos, pero están bajo las órdenes del obispo. Hay un conflicto entre los franciscanos y el clero secular por la disputa de la dirección de la universidad y trajeron aparejado el rebautismo del establecimiento por Real Cédula en el año 1800, que pasó a denominarse Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat. Se le otorgan los privilegios y prerrogativas de las universidades mayores existentes en España y América y alcanzó el doble título de Real y Pontificia. Esta Real Cédula, que se ejecutó en 1808 con el nombramiento de Deán Gregorio Funes como rector y otros tipos de autoridades presentes, desde entonces el clero secular desplazó a los franciscanos de una comunidad universitaria. El deán Funes, que tenía un espíritu progresista y abierto a los nuevos desarrollos de la ciencia y de la tecnología, proyectó futuras reformas de los estudios y la introducción de nuevas materias, como aritmética, geometría, álgebra, entre varias. Con la Revolución de Mayo en 1810, nuevas autoridades nuevamente van a tomar a cargo la Universidad de Córdoba. El deán Gregorio Funes continuó a cargo del rectorado. En 1820 se vivió un estado de desorganización y de disolución nacional. El general Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba, colocó en la órbita provincial a la universidad y el Colegio Montserrat, donde se cursaban los estudios preparatorios. Se llama esta etapa provincialización de la universidad. A mediados del siglo XIX, con la sanción de la Constitución Nacional, se sentaron las bases de la organización política de la República Argentina y para esta época del país contaba con dos universidades provinciales, la de Córdoba y la de Buenos Aires, fundada en 1821. La primera se nacionalizó en 1856 y la segunda en 1881. De modo que ambas quedaron bajo la dependencia y la dirección del gobierno nacional. En la segunda mitad del siglo comenzó también una nueva etapa docente. La universidad dio una constitución provisoria y se aprobaron reformas a los planes de estudio. Entre 1860 y 1880 se produjeron numerosas reformas académicas en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1857, la universidad
comprendía los estudios preparatorios y las facultades de Derecho y Teología. Y en 1864 se suprimieron los estudios teológicos. Debido a este hecho y todo lo posterior que fue pasando, a partir de 1864 comienza lo que se denomina la etapa de modernización. A lo largo de la década del 70, los cambios llegaron a modificar la estructura de la universidad. Bajo la presidencia de Sarmiento, la ciencia cobró un particular impulso mediante la incorporación de profesores extranjeros especializados en ciencias naturales y exactas. En 1873 abrió su puerta la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, posteriormente llamada Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En esta época nació en el seno de la universidad la Academia de Ciencias Exactas y el Observatorio de Astronomía. En 1877 se funda la Facultad de Medicina, tema que vamos a tratar en profundidad un poquito más adelante. La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y la Academia de Ciencias Exactas constituían una sola institución. El rector Lucero, en la memoria del año 1874, sostiene que la facultad y la academia pueden existir expeditivamente, pero la primera debe integrar a la universidad y la segunda debe estar afuera de ella. Una y otra marcharán así sin dificultad y llegarán a su destino correspondiente a los elevados propósitos de su creación. Surge en esta etapa la Ley Avellaneda en 1885. La Ley Avellaneda es tan importante porque es considerada la primera ley universitaria que fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales. Se refería esta fundamentalmente a la organización de su régimen administrativo y dejaba los otros aspectos librados a su propio accionar. En el año 1886 se modificaron los estatutos de la universidad para adaptarlos a las prescripciones de la Ley Avellaneda. A comienzos del siglo XX, la universidad extendía múltiples influencias, pero fue a partir de 1918, año que deberán tener muy en cuenta, cuando su carácter rector adquirió una fuerza inusitada. La estrecha vinculación con los acontecimientos que vivía el país y el mundo, en junio de 1918, la Juventud Universitaria de Córdoba inició un movimiento en el que participaron y adhirieron voces de todo el continente en lucha de una genuina democratización de la enseñanza. Este movimiento se llamó la Reforma Universitaria, que lo vamos a abordar a posterior. La Reforma Universitaria. Como introducción a este tema tan importante, podemos decir que fue un movimiento estudiantil que se gestó en Córdoba en 1918, que comenzó en el ámbito universitario y tomó las características de un movimiento social que se expandió por todo el país y luego a toda América Latina, adquiriendo en lo político-social tanta importancia como en lo estrictamente universitario. Anteriormente nombrábamos que esta reforma universitaria había tenido diferentes tipos de antecedentes. En lo que respecta a los antecedentes internacionales, podemos nombrar la Primera Guerra Mundial, que había destrozado Europa social, económica y moralmente, provocando el quiebre de ideales ante los cuales era preciso reaccionar. Y la Revolución Rusa bolchevique, que había despertado expectativas de una redención social en un mundo angustiado. Esto no significaba que la reforma universitaria estuviera marcada ideológicamente, ya que no se alineó detrás de ninguna de estas tendencias. No fue un movimiento dogmático, siendo esta una de las principales características. A nivel nacional podemos nombrar el surgimiento del radicalismo como partido político,
que estaba integrado por hijos de inmigrantes que se enrolaban en este partido de clase media, y la idea democrática con la llegada del poder por voto popular de Hipólito Yrigoyen permitieron inferir simultáneamente diversos cambios políticos, económicos y sociales que acompañaron este movimiento estudiantil. La ideología de izquierda se difundía rápidamente en nuestro país. No era una excepción. Había sido electo el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios, y se constituían sindicatos y federaciones obreras. La ley Sáenz Peña, que posibilitó el acceso de las masas populares al poder, y la intensificación de la cuestión social, ante lo cual la universidad permanecía encerrada en sí misma, indiferente a un mundo en transformación. La característica de Córdoba era tradicionalmente conservadora y la organización de la enseñanza era rutinaria. En nuestro país se había transformado no solo por el aumento de la población, sino por el fenómeno del urbanismo que crecía considerablemente. Como consecuencia de la invención del cine y del teléfono, se habían producido cambios en la vida de los jóvenes y en sus modos de pensar. A nivel local, hubo dos hechos muy importantes que sucedieron, que tuvieron lugar a fines de 1917. Uno fue la supresión del internado del Hospital Nacional de Clínicas, que era dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, y otro era la oposición de los estudiantes a las ordenanzas de decano, que fijaba nuevos requisitos de asistencia a clases. Estos reclamos no fueron atendidos, ocasionando disturbios y protestas, por lo que el Consejo Superior clausuró la universidad. Posteriormente, los dirigentes estudiantiles se entrevistaron con el presidente de la Nación, el doctor Hipólito Yrigoyen, para informarles dichos acontecimientos y pidiéndole la intervención, el cambio de planes y los estatutos de enseñanza. Yrigoyen accede y nombra como interventor de la Casa de Trejo al doctor Nicolás Matienzo el día en el que se constituye en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina, organización que va a influir para la creación de la Federación Universitaria de Córdoba, lo que se conoce como la FUA y la FUC. El 21 de junio de 1918 se publicó el manifiesto Liminar, que fue enviado a las casas de altos estudios de toda América, que evidenció las luchas de los estudiantes en contra de un régimen universitario vigente. Se luchaba en contra de los métodos dogmáticos y memorísticos, la falta de autonomía, la libertad de cátedra, el régimen administrativo y el gobierno universitario, entre otros. El 9 de septiembre los estudiantes reformistas irrumpen en la universidad y la toman. Posteriormente, el gobierno nacional designa como interventor al ministro Salinas, quien asume el cargo reformando los estatutos universitarios, donde quedan vehiculizadas muchas de las aspiraciones estudiantiles. Esta lucha, iniciada en Córdoba, se replicó y se extendió por toda América Latina. Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la universidad se extendía en múltiples ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una fuerza inusitada. Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras y los objetivos de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmático, la libre expresión de pensamiento, la comprensión de una realidad social y la participación del claustro de estudiantes en el gobierno universitario.
Podemos decir entonces que las bases programáticas de la reforma fueron el cogobierno, donde participaban los estudiantes, profesores y graduados en el sistema universitario de gobierno. La autonomía, que es la necesidad de separarse del gobierno y de los sectores de la Iglesia Católica. Extensión universitaria como un servicio de la universidad que debe prestar a la comunidad. Concursos públicos que garanticen el acceso a la cátedra. Investigación como función de la universidad. Compromiso social de la universidad. Docencia libre. Se refiere a la abolición de las cátedras vitalicias y la obligación por parte de los docentes de enriquecer sus contenidos y estudio permanente. Y la concurrencia no obligatoria a clase y reemplazo de la clase magistral por el trabajo en seminarios y el libre debate de ideas. El estatuto universitario es un conjunto de normas que rige el funcionamiento de la universidad, que reglamenta y garantiza el principio del cogobierno, lo que significa la presencia de todos los claustros del gobierno de la universidad, integrados por docentes, no docentes, estudiantes y egresados. Actualmente los no docentes forman parte del cogobierno de la universidad, no así en el periodo precedente. Historia de la Facultad de Ciencias Médicas. En el año 1862, bajo la presidencia del doctor Bartolomé Mitre, el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública encomendó al doctor Eusebio Bedoya a visitar establecimientos educativos de la provincia de Córdoba y elabora un informe que sugiere la incorporación de la enseñanza de la medicina con una extrema necesidad. En el año 1874, Nicolás Avellaneda llega a la presidencia de la Nación y designa al doctor Manuel Lucero como rector de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de su gestión, se emprendió una campaña de apoyo para la creación de la Facultad de Ciencias Médicas, en realidad fundamentando y argumentando la imperiosa necesidad y urgencia social existente. Por lo tanto, era una condición para que ésta pudiera estar funcionando, que tuviese un hospital escuela, pero por las condiciones económicas del país no resultaba posible conseguir el presupuesto para tal creación. Por eso se le propone al gobernador de Córdoba, el doctor Del Viso, que ofrezca al gobierno nacional el Hospital San Roque. Sugerencia que esta fue aprobada. Así es que la Facultad de Ciencias Médicas fue fundada el 10 de octubre de 1877 y luego el doctor Weschenberg, quien además de ejercer esta función estuvo a cargo del dictado de las primeras materias correspondientes al primer año, elaboró un plan de estudio y tuvo el honor de ceder sus primeros sueldos para la adquisición de material necesario para la enseñanza. En el año 1884 va a egresar la primera promoción de quienes se convertirían en catedráticos o directivos de esta casa de estudio. Debido a que aumentó la cantidad de estudiantes, se crea el Hospital Nacional de Clínicas en el año 1913, construido para cumplir con la función de hospital escuela para la enseñanza teórico-práctica de la medicina. Su primer director fue el doctor Pedro Vela, y en 1931 se inaugura un segundo hospital escuela, que fue la Maternidad Nacional. Ambos hospitales actualmente siguen cumpliendo una función muy importante en el ámbito universitario. En el año 1982 se crea el escudo de la facultad durante el decanato del doctor Enrique Aznares,
Y en la actualidad de esta facultad forma parte nuestra Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, también la Escuela de Nutrición, Enfermería, Fonoaudiología, Tecnología Médica y Salud Pública. Si yo les preguntara a ustedes qué importancia tuvo la doctora Cecilia Grierson en la kinesiología, desde que lo hacemos en la presencialidad siempre tengo diferentes respuestas. Por ejemplo, que fue la primer médica argentina, que escribió libros que hablaban de kinesiología, que enseñaba kinesiología. Esas son las respuestas que a lo largo de todos estos años me van contando. Pero esta doctora fue muy importante en lo que concierne a la profesión nuestra, a los derechos de las mujeres, por lo que ella fue bregando, al ejercicio de la medicina. La doctora Grierson comenzó siendo maestra hasta que se graduó en el año 1889 como médica. La doctora Grierson cursó la carrera en la Universidad Nacional de Buenos Aires y luego va a ingresar al Hospital San Roque, ¿sí?, en Buenos Aires, que es el Hospital Ramos Mejía, y se dedica al área de la ginecología y la obstetricia. Sobre estas áreas es que realiza su tesis doctoral. La tesis doctoral concernía en estudiar a mujeres que habían sufrido cirugías por lo que les habían tenido que sacar en un acto quirúrgico el útero y los ovarios. Entonces nos preguntamos por qué nos interesa a nosotros saber de la doctora Cecilia Grierson, ¿sí? En el año 1903, la doctora Grierson decide dictar en la Universidad de Buenos Aires un curso teórico-práctico de kinesiterapia, ya que además de su especialidad, como dijimos recién, en ginecología y obstetricia, se interesó por la rehabilitación de ciegos y de sordomudos. Y gracias a su entrenamiento en Europa, en clínicas especializadas y muy prestigiosas, lo pudo hacer. El masaje, la práctica y la enseñanza fue otro de los intereses académicos de la doctora Grierson. Se desarrolló como adscripta en la Cátedra de Física Médica e Instrucción a la Fisioterapia. Publicaron un libro, ¿sí?, que se llama Masaje Práctico, donde incluye también una guía de ejercicios y se transformó en uno de los primeros manuales de entrenamiento kinésico en nuestro idioma. Su trayectoria científica y humana fue enorme. Se puede decir que su tarea es el germen de lo que hoy sería la carrera de kinesiología y fisioterapia. Fue una mujer que luchó en muchos frentes, dando a sus congéneres espacios de conocimiento y formación que llegarían a niveles impensados en el siglo XIX y principios del siglo XX. Realmente la doctora Grierson fue una precursora en muchos aspectos para su época. El interés de la doctora Cecilia Grierson en esta disciplina no pasó desapercibido y el 13 de abril de 1937, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se inicia la carrera de kinesiología. Esta carrera tenía pocos alumnos y se otorgaba el título de kinesiólogo, que se mantuvo hasta el año 1970. Por eso decimos que se conmemora el 13 de abril el Día de la Kinesiología Argentina. Historia de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. En el año 1952 se crea en Córdoba la Escuela de Auxiliares de la Medicina, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas. Dentro de sus especialidades estaba la kinesiología para el desarrollo como un curso. Pese a ser una unidad académica universitaria, tenía diferentes condiciones para ingresar a esta carrera. Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 35,
tener sexto año aprobado del ciclo primario de cualquier establecimiento educativo, certificado de moralidad, evidenciar aptitudes físicas y gozar de buena salud. En ese tiempo, la carrera de kinesiología tenía una duración de 3 años y el número inicial de asignaturas eran 10. Luego aumentaron de acuerdo a los requerimientos cada vez mayores de la época, llegando a una formación en 1964 a 14 asignaturas e integraban toda la currícula. En el año 1968 se hace necesario adecuar el plan de estudios a las exigencias de la época, llevando la duración de la carrera a 4 años, con 17 asignaturas, y se modifica el título de kinesiólogo por el título de fisioterapeuta. En el año 1974, el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba aprobó el curso denominado Programa y Desarrollo Estructurado del curso de fisioterapeutas, que habilitaba a los fisioterapeutas a cumplir 2 nuevas funciones, que eran la psicomotricidad y la psicosensibilidad. Así quedó homologado el título de fisioterapeuta con una duración de 4 años y medio y se modifica la categoría de técnico a título final. En el año 1978 se ordena el ingreso restricto con cupo de 70 alumnos durante la época del proceso militar. Recordemos que cuando estábamos viendo la parte de historia de la Universidad Nacional de Córdoba, vemos que en el periodo militar sucedía que no fue un periodo de florecimiento para la universidad, al contrario, se cerraron muchas escuelas, se cerraron facultades, hubo carreras que no se estaban dando, y luego sí tenemos un periodo de mayor florecimiento con la llegada de la democracia. En 1983 el ingreso pasa a ser un ingreso irrestricto y nuevamente con, como dijimos recién, la llegada de la democracia. En julio de 1986 se separa la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la de Auxiliares de la Medicina con la modificación del plan de estudios, llevando la carrera a 5 años con una currícula que va a ser mayor. Se aprobó la creación de la carrera de la licenciatura de Kinesiología y Fisioterapia, el plan de estudio de esta carrera con sus correspondientes programas y régimen de correlatividades, y se otorga el reconocimiento oficial y su validez nacional el título de licenciado en Kinesiología y Fisioterapia que expide la Universidad Nacional de Córdoba. Desde entonces, la dirección de la escuela ha estado a cargo de la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. La Escuela de Kinesiología y Fisioterapia en su comienzo funcionaba en la avenida de Sarfield, también funcionó en el Jardín de Infantes del Hospital de Niños, donde los alumnos se tenían que adecuar a las situaciones edilicias que contaba la dependencia. En el año 1970 la escuela se va a trasladar al pabellón Argentina, en la planta baja de la ciudad universitaria, y en el año 2004 la escuela ocupa su propio edificio en lo que es ahora el Boulevard de la Reforma de la ciudad universitaria, donde se desarrollan actividades académicas, administrativas y de gestión institucional. También en el edificio propio de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia se desarrolla el Centro de Investigación, Capacitación y Extensión, que está abierto a la comunidad, que tiene la finalidad de proponer a la educación plena de las personas, además de formar profesionales capaces de dar respuesta a sus áreas de incumbencias y necesidades socioculturales. Vamos a hablar de la universidad contemporánea, que abarca la parte de los siglos XX y XXI.
Luego de la reforma universitaria en el marco de la Ley Avellaneda, recordemos que fue considerada la primera ley universitaria, las universidades nacionales adquieren un carácter de autónomas y a partir de ese momento reflejaron con frecuencias diferentes vaivenes que ocurrían en la política nacional. Sin embargo, no siempre su autonomía y principios reformistas fueron totalmente respetados, esto teniendo en cuenta los diferentes gobiernos que pasaron por nuestro país. Durante el siglo XX, la Universidad Nacional de Córdoba desarrolló un proceso de diversificación académica en el que se observan nuevos rasgos de crecimiento que los tuvo en el siglo XIX. La nueva modalidad se caracterizó por ser de un carácter endógeno y más autónoma, aunque las respuestas a las necesidades sociales y basadas en los recursos académicos propios de la institución, lo cual no significó aislarse o cerrarse. Especialmente durante los años iniciales de la primera mitad del siglo XIX, las sucesivas autoridades impulsaron lo que fueron la creación de institutos o creación de escuelas, la mayoría de los cuales luego fueron el germen de las actuales facultades en que se divide la Universidad Nacional de Córdoba. Aunque no en todos los casos, de estos institutos van a surgir con posterioridad nuevas escuelas. Algunas de ellas dependen de facultades y otras del rectorado de la universidad. En el siglo XX se crean otras facultades originadas en su mayoría como institutos o escuelas dependientes de facultades ya existentes. La Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, y también se crearon la Escuela Superior de Lengua y la Escuela Superior de Comercio, que es el General Manuel Belgrano. De este modo, la Universidad Nacional de Córdoba sigue la dinámica de la diversificación académica, que va a ser interna, y señala, la misma culmina en el siglo XX e implica el siguiente, ¿sí? Esto quiere decir que integrada en ese momento por 12 facultades. La institución no estuvo ajena durante este periodo a los múltiples cambios que se evidenciaron en el poder político nacional y debió sufrir un periodo comprendido entre los años 1930 y 1983. Se observa, sí, durante este tiempo un periodo de detenimiento en la segunda mitad del siglo. Durante los periodos del gobierno militar tenemos de 1966 a 1973 y de 1976 a 1983 y los periodos peronistas de 1973 y 1976, que mediaron entre ambos periodos el proceso de expansión interna que comenzó a la Universidad Nacional de Córdoba a lo largo del ciclo, y en este periodo prácticamente fue nula la expansión que se vio. Ello es explicado por la política de los sucesivos gobiernos militares que tuvieron hacia la Universidad Argentina en todo el conjunto y por el grado de inestabilidad y violencia que caracterizó a la sociedad previo al proceso de democratización en 1983. Tales procesos políticos y sociales impactaron sobre la vida académica de la Universidad Nacional de Córdoba de múltiples formas, entre otras, por ejemplo, deteniendo el proceso de creación institucional. En 1983 se va a restaurar la democracia y comienza una etapa de la historia del país y de las instituciones. La universidad va a recuperar la autonomía y el cogobierno, recordamos que lo habíamos visto anteriormente, en un camino no desprovisto de dificultades, que van a
comenzar a gestarse las condiciones para desarrollar el proyecto universitario futuro, articulando en torno a una firme pretensión de lograr un nivel de calidad de la enseñanza para seguir siendo, como en sus tiempos anteriores, un centro irradiador de cultura. A partir de la Ley de Educación Superior, la Ley 24.521, sancionada en la República Argentina en el año 1995, se van a modificar numerosos aspectos de las lógicas sobre la producción del conocimiento y la producción de la enseñanza. En el siglo XXI es necesario recuperar el rol estatal en el diseño y la implementación de políticas de educación superior, ciencia y técnica visibles en un constante aumento de lo que sería el presupuesto que le permita mantener una educación superior pública de calidad científico-tecnológica, atenta a las demandas del desarrollo productivo y social y los valores ciudadanos propios de una sociedad democrática. En este marco, la Universidad Nacional de Córdoba va a trabajar para profundizar el compromiso de la sociedad, generando políticas de ciencia y técnica que se sitúan en el campo de la innovación científico, tecnológica y productiva, así como en los diferentes aspectos democráticos de la educación. Se realizan acciones para expandir la matrícula, garantizar la permanencia de los estudiantes y asegurar la calidad de enseñanza a través de un proceso continuo y permanente de actualización de sus docentes. En un camino que tuvo muchas dificultades, comenzaron a gestarse condiciones para desarrollar un proyecto universitario futuro, que fue articulado en torno a la firme pretensión de lograr un más alto nivel de calidad de enseñanza para seguir siendo, como en sus tiempos primeros, ¿sí?, un centro irradiador de cultura. En el último tiempo, a un informe estadístico realizado en la Universidad Nacional de Córdoba, habla de que la universidad actualmente posee 135.948 estudiantes, consta de 15 facultades, 2 colegios universitarios, 145 centros e institutos de formación superior, 25 bibliotecas, 17 museos. Tiene oferta de 20 carreras de pregrado, 89 de grado, 215 de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados, y se desempeñan más de 11.303 docentes, por lo cual podemos decir que hay un florecer de la universidad durante el siglo XXI. Vamos a hablar un poquito de los fines de la universidad. En el artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba podemos ver que comienza diciendo que la misión de la universidad como institución rectora de los valores sustanciales de la sociedad y del pueblo a que pertenece, tiene diferentes fines. Entre los fines que podemos nombrar es la educación plena de la persona humana, la formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica, el elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre a su comunidad dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática entre personas, estudiantes y graduados, difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante adecuados programas de extensión cultural, promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad a los problemas de la época y la solución de los mismos, y proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en el esclarecimiento y solución. Las funciones básicas de la universidad son 3, que son ciencia, investigación y extensión.
Los fines a los que hace mención el estatuto reformado el 15 de diciembre de 2016 forman parte de lo que son sus misiones, entendiendo que éstas son algo más importante que las funciones a cumplir. Las misiones de la universidad son las obligaciones y el deber moral de la misma ante la sociedad. Tiene una misión académica que tradicionalmente ha realizado la universidad y ha sido siempre la de enseñar al hombre a buscar la verdad. A través de esta búsqueda, la universidad ejercita su primordial función, que es crear, asimilar y transmitir el saber científico, técnico y cultural. Tiene una misión sociopolítica que al lado de la misión académica de la universidad debe desarrollarla. El saber y la verdad, en tal sentido, no son instancias abstractas y neutrales, sino que de ellas dimanan consecuencias para la sociedad, a las cuales se deben asumir conscientemente a la propia institución. Y como última es la misión ética, que es la de formar a un hombre. ¿Qué es lo que quiere decir? Dotarlo de un sistema de principios éticos, libre y espontáneamente aceptados por él mismo, como fruto de una reflexión sobre su propia vida en relación con la de sus semejantes. La universidad debe ser un centro activo donde a través del propio comportamiento de los miembros de la comunidad se transparente el estilo de vida y la conducta que sirvan de modelo o paradigma para quienes en ellas se eduquen y se formen.